Ya la primera palabra ya me asusta, soluciones. Yo voy a aportar la parte de especialidad, la parte de tecnología que nosotros solemos explicar en la parte divulgativa, en un tema que es eficiencia energética y en otro tema que es domótica. Ligando las tres podremos buscar soluciones, ¿no? ¿Cómo va a ser el guión? Que nos lo vamos a saltar seguramente porque estamos muy cortos de tiempo, con lo cual vamos a ir corriendo hacia lo que necesitéis o lo que tengáis interés. Antes que nada, una presentación breve de mi fundación, de mi organización, porque a pesar de que estamos desde el año 2003 aquí en Asturias, pues se nos conoce poco y es bueno saber un poco la labor que realizamos, ¿no? Unos conceptos básicos para aclarar qué es lo que entendemos por eficiencia energética, ahorro energético, domótico, sistemas domóticos, automatización en las viviendas, porque, bueno, con esos conceptos claros se puede avanzar mucho. Ya nos meteremos en medidas de eficiencia energética para poder adoptar y dentro de las herramientas que podemos utilizar para la eficiencia energética podemos utilizar sistemas domóticos o automatización en las viviendas o en las instalaciones o en la edificación en general, ¿no? Y por último trataremos de sacar algunas conclusiones y ver si se pueden aportar algunas soluciones, en este caso a vuestra realidad particular, que es una realidad muy concreta, igual que en todos los temas, ¿no? Somos Fundación Metal Asturias, somos una entidad sin ánimo de lucro, que estamos participados por los órganos sectoriales y el Principado de Asturias. Es decir, los órganos sectoriales, nuestro nombre es Fundación Metal, con lo cual los órganos sectoriales son la Asociación de Empresarios del Metal y Afines y los dos sindicatos mayoritarios en el metal, que son MCA-UGT y en este caso la Federación de Industria y Comisiones Obreras. También están participando en nuestra gestión los dos ayuntamientos donde más implantación tiene el sector metal. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues nuestra labor principal es la formación y la cualificación de las personas, bien sea que están en situación de trabajo o bien que están en situación desempleada. A nosotros nos da igual porque lo que tratamos de promover son las cualificaciones y las competencias, es decir, su cualificación y su formación. Pero englobado con todo eso participamos en muchas cosas que intervienen directamente en esa cualificación de las personas. Por eso participamos de desarrollo de proyectos, tanto españoles como en la comunidad autónoma, como europeos, como internacionales, en la gestión del recurso humano, en la gestión de la formación y en la gestión del recurso humano. También tenemos un departamento de elaboración de materiales didácticos y muchos de los materiales que nosotros implementamos en las acciones de formación están desarrollados por nosotros. Es decir, nos hemos dado cuenta que muchos de los materiales que existen en el mercado no nos sirven y que nosotros tenemos que adaptarlos. Antes de adaptarlos los vamos a crear y los estamos creando, ¿no? Hemos creado una división de I+D+I, de empleo y capacitación, pero dicho así parece que no suena a nada, pero es que nosotros nos dedicamos a divulgar muchas especialidades y poner en valor muchas especialidades antes de que pueda surgir la necesidad de una capacitación para que la gente que pueda o quiera capacitarse en esas especialidades tenga la oportunidad de hacerlo antes de que surja la necesidad, ¿no? Y precisamente una de las especialidades que pusimos en valor ya hace tiempo es la eficiencia energética, que ahora mismo está en boca de todos, pero cuando nosotros empezamos hace 6-7 años, pues era un poco desconocida en todos los sectores. Obviamente nosotros nos dedicamos más al sector industrial, pero las especialidades no hablan de sectores, hablan de tecnologías, ¿no? Con lo cual se pueden aplicar a cualquier tipo de sectores. Y después una labor muy importante que desarrollamos y que hemos desarrollado durante mucho tiempo con nuestros recursos, sin subvenciones, y que ahora tenemos una agencia de colocación, es el acompañamiento para la inserción laboral. Nuestro objetivo último no es formar a la gente, cualificarla, sino es cualificarla con un objetivo que es una inserción laboral. Para la gente que no tenga o que no esté trabajando y para la gente que esté, o las personas que estén trabajando, poder cualificarse y tener ese fin último que pretendemos todos, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Porque ahora mismo las especialidades no son especialidades finalistas, tenemos que ir cambiando de especialidad y tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos. Lo que antes comentaba el compañero anterior en la ponencia, lo de Darwin, aquí tiene también mucho sentido. Hay que adaptarse. Y como hay que adaptarse, tenemos que adaptarnos a entornos laborales que son cambiantes y a entornos de cualificaciones que son muy cambiantes, ¿no? Bueno, por ir rápido, nuestra propuesta, la propuesta es soluciones domóticas para la eficiencia energética. Vamos a contar con dos conceptos básicos que nos tienen que quedar muy claros. Uno sería la eficiencia energética. ¿Qué entendemos por eficiencia energética? Primero, ¿oísteis hablar de la palabra? ¿La conocéis?
¿Podríais definir qué sería eficiencia energética o qué entendéis por eficiencia energética? Es difícil, es difícil, es difícil. Por una parte engloba eficiencia, por otra parte energética. Entonces intervienen dos factores que son muy importantes, que es tener una determinada calidad de vida, un determinado producto o servicio, pero que no podemos mermar. Al revés, tendremos que mejorar. Y tenemos que mejorar con el consumo que tenemos ahora, pero mejor con menor consumo. Es decir, la eficiencia energética precisamente es eso. El poder tener un consumo de energía optimizado, racionalizado, para lo que estamos haciendo, para lo que estamos vendiendo o para lo que estamos desarrollando. Es decir, esa variable que tenéis ahí, esa relación, es la que nos va a guiar a lo largo de toda la implantación de la eficiencia energética. Es decir, tenemos que tratar de bajar la parte que está en el denominador, el consumo energético, bajarlo todo lo que podamos, pero sin mermar la parte de arriba. Porque si mermamos la parte de arriba también disminuye la relación. Entonces no tenemos eficiencia. Es decir, hay una parte que se relaciona mucho que es eficiencia y ahorro. ¿Creéis que es lo mismo? ¿La eficiencia energética es el ahorro energético? No, no es lo mismo. La eficiencia energética, como consecuencia, tiene el ahorro, o debería tener el ahorro energético, pero no es exactamente lo mismo. Siempre que nosotros hablamos de ahorro o pensamos en ahorro, pensamos en no gastar. Cuando decimos, tenemos que implantar un ahorro energético porque estamos consumiendo mucho, ¿a qué nos va a la cabeza? ¿Qué se nos viene? Apagar las luces. Hay que apagar las luces. Tenemos las luces muy encendidas. No, no es necesario. O sea, podremos apagar las luces cuando sea necesario, pero no tenemos por qué apagarlas siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos la luz. Es decir, son dos cosas que hay que relacionar y poner en valor. Por una parte, tener el consumo adecuado, y esas son las palabras mágicas, consumo racionalizado, consumo adecuado. Y segundo, que los productos y servicios no nos mermen. Es más, tendremos que ir a más, porque si queremos vender un servicio, eso tenemos que incrementarlo, dar más calidad de servicio, con lo cual tenemos que poner las dos en relación. Con lo cual podemos decir que somos eficientes cuando conseguimos que esa relación sea lo más alta posible. Es decir, cuando podemos obtener los mismos o más bienes y servicios, pero con menos recursos energéticos, con menos consumo energético. Es decir, tendremos que tratar de ahorrar energéticamente y eso como consecuencia nos trae que también tengamos menos contaminación. Aunque eso nos puede preocupar menos, pero a lo mejor también nos preocupa. Igual tenemos igual de conciencia ambiental, con lo cual también nos preocupa eso. ¿Por qué? Bueno, porque con los datos que nos dan, el desarrollo que tenemos ahora mismo no es un desarrollo demasiado sostenible. Es decir, el consumo que tenemos actualmente de recursos, ya digo, renovables y no renovables, parece que está desmesurado. Hay datos, os pongo ahí un dato que quizás es el más llamativo, porque hay muchísimos datos en Internet que podéis consultar sobre el consumo, y es que al actual ritmo de crecimiento, con el actual grado de eficiencia, pues solo tardaremos 35 años en duplicar el consumo que tenemos actualmente y 55 en triplicarlo. Es decir, que vamos no a un crecimiento sostenido, sino a un crecimiento exponencial de consumo de recursos energéticos. Con lo cual tendríamos que hacer una parada, una reflexión para decir, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo que tenemos. Tenemos que tratar de optimizar y emplear los mismos, no, menos recursos para lo mismo que estamos obteniendo ahora. No tenemos que bajar la calidad de vida. Y hay otro problema añadido, que la mayoría de los recursos energéticos que estamos utilizando, que estamos duplicando, que estamos triplicando, que estamos necesitando cada vez más, encima en España, no están proveniendo de combustibles que podríamos decir, o de energías que podríamos decir que sean renovables, o que sean poco contaminantes o menos contaminantes, sino que son muy contaminantes. Ese es un gráfico en el que nos dice que la generación de energía primaria en España se obtiene de lo que se llaman combustibles fósiles. ¿Sabéis lo que son los combustibles fósiles? Aquellos que vienen derivados del petróleo. Y eso implica que para generar esa energía que estamos consumiendo se producen muchos contaminantes a la atmósfera, con lo cual estamos teniendo
una generación eléctrica, un mix de generación eléctrica que encima para nosotros no es excesivamente buena. ¿Y cómo somos en eficiencia energética? Parece suponer que consumimos mucho, pero ¿cómo lo podemos saber? Bueno, no hay muchos estudios en España que nos digan cómo estamos en eficiencia energética. La mayoría son estudios que alguna organización se ha encargado de realizar. Alguna organización, algún ente, alguna empresa. En este caso, hay una empresa que es Gas Natural Fenosa que se encargó desde el año 2004 de estudiar cómo podría ser la eficiencia energética en España. Y lo estudió porque la eficiencia energética es difícil de estudiar. Es decir, cuando uno se pregunta en una empresa, ¿soy eficiente o no? Y digo yo, ¿y en qué me baso? Bueno, pues ellos se basaron en consumo de energía, cuáles son los consumos, de dónde provienen ese consumo de energía, si tienen implantadas medidas de eficiencia energética, si la implantación de medidas es continuada. Es decir, se basan en una serie de parámetros y dan puntuaciones a ello. Y en el año 2004 empezaron con esa puntuación y vieron que la mayoría de las empresas y de los sectores suspendía. Es decir, tenemos una puntuación de 3,1 sobre 10. Esto es como las notas del colegio. Es decir, en eficiencia energética estábamos en el 2004-2005 con 3,1 sobre 10. O sea, en colegio muy deficiente. Fueron haciendo estudios y en el año 2014, que son los últimos datos que tenemos, bueno, estamos un pelín mejor. Estamos con un 4,6, nos estamos acercando al aprobado, pero todavía estamos lejos del máximo que tendríamos que conseguir, sería un 10, ¿no? Si esto lo llevamos aquí a Asturias, pues en Asturias podemos decir que no estamos muy mal. O a lo mejor mintieron más a la hora de hacer la entrevista, también puede ser, ¿eh? En Asturias estamos en el 4,9. 2014, ¿eh? No en el año 2004 que empezaron, sino en el año 2014. Son entrevistas a empresas, ¿eh? Tenemos que suponer que lo que están contestando es veraz, no es una auditoría. Esto no es una certificación internacional que se presenta en la empresa y comprueba con datos qué es lo que estás contestando. No, es una entrevista. No estamos muy mal, estamos en el 4,9. Es cierto que en Asturias sí, desde hace tiempo hay una concienciación sobre los temas de eficiencia energética. En cuanto a sectores, en el sector que os engloba, que son estos dos, hoteles y un global que es hotel-restaurante y casas rurales, esta es la variación que veis desde el año 2011 hasta el año 2013. Tenemos en hoteles del 5,4 al 5,5, es decir, parece que el sector está por encima de lo que puede ser el aprobado en eficiencia energética, y cuando lo metemos conjuntamente con los restaurantes, bueno, baja un pelín, 4,9 a 5,3. Es decir, parece que no está muy mal, pero todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Esa que veis ahí es la gráfica, no de la eficiencia, sino del potencial de ahorro. ¿Cuánto podemos seguir ahorrando con los niveles en los que estamos ahora en estos momentos? Y como veis, en hoteles y en el global todavía hay bastante nivel de crecimiento, es decir, tenemos un 13% de potencial de ahorro y un 14% de potencial de ahorro. En resumen, si miramos los índices de eficiencia energética, parece que no somos muy eficientes. Es decir, tenemos mucho consumo para lo que estamos haciendo y el modelo de desarrollo parece que es poco sostenible. ¿Cuál es la estrategia que deberemos seguir? Bueno, pues, por una parte, y para tener más eficiencia en la emisión de gases contaminantes, lo que tendríamos que hacer era que la generación de energía que nosotros estamos consumiendo no debería ser tan dominante en los combustibles fósiles, sino que tendríamos que ir hacia fuentes no contaminantes, la irrupción de las energías renovables en la generación de energía que nosotros estamos consumiendo. Que no estábamos tan mal. No estábamos tan mal. Hubo un parón en los últimos años, en el último gobierno, también coincidió con el último gobierno, donde esa renovación de las energías renovables, esa irrupción de las energías renovables en el mercado, se paró de repente. ¿Por qué? Porque había una promoción, por decir así, había unas subvenciones sobre las energías renovables que se han parado, y se ha parado también un mercado importante que parecía que estaba creciendo, que era el autoconsumo, es decir, las energías renovables dedicadas a pequeñas instalaciones o viviendas unifamiliares. Con el último Real Decreto de autoconsumo parece que eso también se ha limitado bastante. Es decir, aquí parece que en España
los lobbies eléctricos tienen mucha interacción y interesa o no interesa el desarrollo de las energías renovables. También es cierto que lo que se estaba creando como promoción de las energías renovables parecía que era un mercado como artificial, creado o basado en la subvención, cosa que no debería ser así, ¿no? De todas formas, no estamos tan mal con respecto a Europa. Es decir, el porcentaje de energías renovables sobre el resto de la generación, pues rondan los valores de un 15%, que no está mal. Otra de las estrategias que debemos fomentar es el fomento del ahorro y la eficiencia energética. Una de las herramientas que podemos utilizar para esa eficiencia energética, es decir, para poder reducir el consumo con el mismo nivel de servicio o de generación de producto, son las soluciones domóticas. ¿Quién sabe decirme qué es domótica o qué entiende por domótica? Darle una orden a un aparatito para que gestione adecuadamente el encendido y apagado de una serie de interruptores, por ejemplo, ¿no? A nivel medidor. Mediante tu teléfono y otros sistemas, ¿no? Sí. A ver, esa es la irrupción de la tecnología dentro de las instalaciones de vivienda o de edificación, ¿vale? Es decir, es, por decir así, los sistemas automatizados que se meten dentro de lo que pueda ser una vivienda o una edificación. Los sistemas automatizados ya existían desde hace mucho tiempo. Sobre todo la irrupción tenía en la parte de la industria. Se adoptó también para la parte de la vivienda. No es un tema nuevo. La domótica no es un tema de ahora. Nosotros, como Fundación Metal y en la anterior organización, que era Fondo Formación, la domótica la intentamos poner en valor en el año 90, que ya llovió. En el año 90. Lo que pasa es que muchas veces en este tipo de especialidades, cuando vas por delante de lo que puede ser la demanda real, pues igual te puedes pegar un castañazo porque no vas al nivel de demanda que puede surgir en la tecnología, ¿no? En el caso de la eficiencia energética, cuando aplicamos domótica, utilizamos una regla que es parecida a la anterior, pero que también tiene mucho sentido, que es hay que reducir el consumo. Uno de los vectores donde vamos a influir es en el consumo. Y en el consumo interviene mucho la demanda y el rendimiento. Es decir, el consumo lo podemos bajar, y aquí interesa bajarlo. En la eficiencia energética era una variable que había que subir. En consumo decíamos que teníamos que bajar el consumo. ¿Cómo lo podemos bajar? Obviamente bajando la demanda. Si nosotros no demandamos energía eléctrica, el consumo va a bajar. Es lo que es ahorro energético. Pero también podemos introducir elementos, introducir aparatos, introducir tecnología que mejore mucho el rendimiento. El rendimiento quiere decir que a partir de una energía primaria obtener la energía final. Es decir, ¿cómo funcionan las cosas? Cuanto mayor sea el rendimiento de un aparato, más obtenemos de lo que él tiene que chupar para poder darnos eso. Es decir, aquí nos interesa que el rendimiento sea lo más alto posible. Cuanto mayor sea el denominador, menos es el consumo. Eso es lo que nos vamos a basar para los sistemas de automatización. La demanda podemos bajarla incorporando elementos que puedan ser pasivos. Esto todavía no es domótica. Esto interviene en lo que puede ser la estructura de los edificios, la estructura de las viviendas. Podemos integrar materiales y tecnología que nos permita bajar la demanda, pero bajar la demanda porque no se nos escape la energía que estamos generando. Y entonces hablamos de una reducción pasiva de la demanda. ¿Cómo se baja la demanda energética? Bueno, pues mejorando, por ejemplo, la envolvente térmica de los edificios. Muchos de los edificios, sobre todo cuando son muy antiguos, el aislamiento no era una de las características que tenían. Nos basábamos un poco en la estética, otro poco en los materiales que podíamos emplear para que nos resultara barato la edificación, pero el aislamiento era una cosa que no se fijaba uno mucho, y si yo era comprador de una vivienda, fijo que no preguntaba por el aislamiento de la vivienda, salvo que ya vendría con una idea en la cabeza, ¿no? ¿Cuántos de vosotros cuando fuisteis a comprar un piso, una vivienda, preguntasteis qué tipo de aislamiento me vais a meter o qué tipo de aislamiento tiene si la vivienda está acabada? Pues muy pocos, ¿no? Aparte, aunque lo preguntéis, a lo mejor no tendríamos nociones para saber si ese aislamiento es mejor que otro, ¿no? Bueno, a partir del Código Técnico de Edificación nuevo del año 2007, ya se establecen criterios de eficiencia energética para la construcción de las viviendas. Es decir, aunque nosotros como clientes
en la compra de una vivienda no exijamos ese aislamiento de por sí, el Código Técnico de Edificación ya te pone unos niveles básicos de aislamiento para que el edificio, la casa, tenga unos criterios de eficiencia energética determinados, ¿no? Podemos incorporar materiales de aislamiento, tanto la cubierta como los suelos. Es decir, tan importante es aislarlo de cara a fachada exterior como aislarlo entre plantas, para que no se nos escape entre plantas. Y esto es muy importante si queremos integrar después los sistemas domóticos. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de los sistemas domóticos es no tratar a la casa en conjunto, no tratar la edificación en conjunto, sino hacer sectorialización. Es decir, en vuestro caso, que tenéis hoteles y los hoteles están compuestos por habitaciones y las habitaciones no son todos iguales, la demanda energética de todas las habitaciones no tiene por qué ser toda igual. Por eso la instalación de toda la casa no tiene por qué ser toda igual. Lo mismo que antes estabais hablando de los costes, de qué precios ponía, ¿por qué no una tarifa única? Pues no, no tiene que ser una tarifa única, tampoco la instalación tiene que ser única, ¿vale? Mucho tendremos que actuar sobre cierres y ventanas, muy importante también, porque los cierres y ventanas son los elementos de la edificación por donde se nos escapa mayor energía térmica. Y sobre todo también la eliminación de los puentes térmicos. Y eso va mucho en cómo se construye la casa. ¿Quién son los profesionales que actúan sobre la construcción de la casa? Porque a lo mejor las ventanas que vosotros compráis o los cierres que vosotros compráis son muy buenos desde el punto de vista de eficiencia energética, es decir, tiene muchísimo aislamiento en eficiencia energética, pero el que me coloca las ventanas no cumple las normas básicas de eliminación de los puentes térmicos, con lo cual no me vale para nada. Se me escapa por otro lado, es decir, por los cierres y las fijaciones de los cierres y ventanas. ¿De acuerdo? Bueno, sobre esta demanda pasiva también intervenimos sobre la demanda activa. La demanda activa es aquellos elementos que incorporamos en las instalaciones que sí van directamente sobre la bajada en el consumo. Y ahí sí podemos intervenir con sistemas de gestión, que no tienen por qué ser implantar un sistema de gestión. Es decir, yo os voy a explicar aquí desde los casos más grandes, pero que se pueden aplicar también a las cosas más pequeñas. Cuando hablamos de domótica y de sistemas automatizados, parece que estamos hablando de grandes hoteles, de grandes edificaciones, que sí, en esas grandes la reducción del consumo es muy grande, la reducción de los costes es muy grande, pero eso en proporción también se puede aplicar a una casa pequeña. Obviamente los elementos no tienen que ser los mismos ni en la misma cantidad. Cada solución tiene que adaptarse a la realidad con la que estamos tratando, ¿no? Los sistemas domóticos es los sistemas capaces de automatizar una vivienda, lo que decíamos antes, es un conjunto de aparatejos que metemos dentro de la instalación de la casa que nos permite o que nos va a permitir hacer cosas que si las tuviésemos que hacer nosotros controlando manualmente nos va a requerir mucho tiempo y no podríamos llegar a esos niveles, ¿vale? ¿Qué hacemos con los sistemas de gestión automatizada o domótica en sí? Bueno, pues realizan una gestión inteligente de las instalaciones. Ofrecen soluciones en el consumo de energía. Nos permiten optimizar el consumo sin que nosotros estuviésemos pendientes continuamente de cuál es el consumo que tenemos, ¿vale? Y también pueden favorecer la gestión de otros recursos que estamos teniendo y que tampoco estamos controlando, como puede ser el consumo de agua, el consumo de combustibles, el consumo, obviamente, de electricidad para la generación de energía eléctrica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una aplicación de domótica, hablamos de vectores. ¿Y qué son los vectores? Pues son las áreas en las que nos tenemos que fijar para ver cómo la podemos automatizar. Es decir, en domótica podemos actuar sobre seguridad, sobre el confort de la edificación, el confort de las habitaciones, sobre comunicaciones, qué grado de comunicabilidad tiene el edificio, sobre la accesibilidad, control de accesos, que también se puede hacer, y una parte importante y que ahora prima es la eficiencia energética. Es decir, cuando los propietarios de sistemas domóticos, los implantadores de sistemas domóticos vendían la domótica, pues nosotros nos acordamos en el año 97, 98, que lo que se primaba era esto, la seguridad y el confort. Se vendía la domótica para controlar la seguridad en la casa y para controlar las comodidades en la casa. Después fuimos subiendo y ya, como irrumpimos en la era digital, la comunicación, la posibilidad de comunicarse de todas las maneras ya tenía su valor. Después la accesibilidad para el control de accesos, que intervenía también en la seguridad. Y ahora mismo todos los sistemas domóticos se venden porque son o favorecen la eficiencia energética.
Es decir, es la palabra de moda, con lo cual es lo que se está vendiendo. Por pasaros rápido, en seguridad podemos hacer seguridad de las instalaciones, de las personas, podemos también incorporar sistemas de seguridad médica para determinado tipo de instalaciones, simulación de presencia o videovigilancia, son los temas en los que irrumpe la domótica para instalaciones. En confort, pues en iluminación, en persianas, en climatización, en accesos y en visualización de estados. Climatización, persianas, iluminación van a intervenir también en el ahorro energético, ¿vale? No solamente en confortabilidad y habitabilidad, sino también ahí. En comunicaciones, acceso y configuración remota, eso ahora está muy de moda. Hace unos años no teníamos dispositivos para poder comunicarnos con los elementos que están en nuestra casa. Ahora sí, todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene un acceso a datos a través del smartphone, tienes conexión vía internet, con lo cual eso da una facilidad tremenda y ahí hubo una expansión tremenda. Es decir, yo puedo tener en mi teléfono móvil el control completo de las instalaciones domóticas de mi casa. Eso me da mucha ventaja, me da mucha ventaja. Puedo tener avisos, y no solamente avisos, sino actuación a través de internet, de los elementos de domótica, avisos por email y visualización a través de internet o de LAN, o sea, de redes, ¿no? Accesibilidad, sobre todo para aquel tipo de instalaciones que son o tienen que ser adaptables a necesidades especiales, porque hay personas con discapacidad física, psíquica, tercera edad, es decir, nos permite mucha facilidad. Las instalaciones domóticas o la automatización de determinados elementos dan la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda incluso vivir sola. Eso también es una faceta importante. Entra en la parte de confortabilidad y accesibilidad, es decir, permite hacer cosas a gente que antes no se podía. Y, sobre todo, en ahorro energético, en eficiencia energética. Tenemos tecnologías de regulación, de iluminación, de climatización. Los dos grandes campos en edificación y en sistemas domóticos en la vivienda en los que se está interviniendo son en los consumos eléctricos y en los consumos térmicos. Son los dos grandes apartados en los que la automatización de la vivienda tiene su sentido. En iluminación, bueno, pues aquí ya podéis ver cómo puede ser un sistema domótico. No es un sistema sencillo. Desde el punto de vista de usuario, no es un sistema sencillo porque no está preparado para que el usuario implemente un sistema de automatización domótica. Está preparado para que, aquí no se hablan de instaladores, se hablan de integradores, integrador de solución. El que te programe el sistema domótico te permita como usuario el poder que el sistema domótico trabaje por su cuenta. Es decir, el usuario lo que hace es visualizar y poder hacer el control de consumos de la iluminación sin falta de tener que estar permanentemente controlando y vigilando cuál es el consumo. Es decir, el sistema domótico es un sistema automatizado que trabaja solo, una vez que está implementado. En el caso de iluminación, bueno, pues tenemos desde las soluciones más sencillas hasta las soluciones, por decir así, más rebuscadas o más especializadas, ¿no? Se puede tener, obviamente, si nosotros vamos a un ahorro energético, podemos decir, bueno, con controlar las luces tengo de sobra. Sí, pero con controlar las luces, a lo mejor lo que bajamos es el nivel de bienestar. Es decir, no voy a estar pendiente de encender y apagar, o de que se me encienda o que se me apague, o si yo tengo un inquilino en una habitación, o si tengo un huésped en una habitación, estar pendiente de si me apagó la luz o no me apagó la luz. Con lo cual puedo ya empezar a incorporar elementos que me controlen o que me vigilen, por ejemplo. Si yo tengo habitaciones en las que no tengo un control de accesos, puedo ponerle un control de accesos y a través de un sensor que me permita detectar si yo tengo una persona o no persona en la habitación, que se me encienda o que no se me encienda esa luz. Con lo cual ya tengo un primer ahorro. ¿Eso es un sistema domótico? Sí, pero en primera escala. Es decir, los sistemas domóticos constan de los siguientes elementos. Una parte de control, que es este cacharrejo que tenéis aquí, y después la actuación que iría sobre las luminarias. Las luminarias que pueden ser luminarias sencillas o luminarias que vayan con balastros electrónicos, es decir, con electrónica incorporada que permita una regulación de esa luz. Por ejemplo, para que os sirva de referencia. En este caso os he presentado un ejemplo de automatización lo más compleja posible. Tenemos una estancia donde a través de ventanas entra una iluminación natural, como puede ser aquí,
Y después tenemos una serie de balastros electrónicos que lo que hacen es, o que pueden hacer es, regular la luz. Yo no tengo por qué tener la luz cuando la encienda que se me encienda todas con la misma intensidad lumínica. No tengo por qué. ¿Por qué? Todas esas luminarias que están cerca de la ventana no deberían tener la misma intensidad lumínica que las que tengo más apartadas y que están en una zona más oscura. Con lo cual, con esa regulación ya me permite que la demanda energética de estas luminarias tendría que ser mucho menor que las que yo tengo allí. ¿Cómo controlo eso? Incorporo un sensor de luminosidad. El sensor de luminosidad lo que me permite es controlar la luminosidad que yo tengo en la estancia. Me mide cuánta luminosidad yo tengo ahora mismo aquí. Este sensor me estaría diciendo, y cuando digo no es a mí como usuario, porque a mí es igual que me lo diga, no voy a estar yo controlando la regulación de la luminaria, sino va al sistema y lo que hace, le manda una señal al sistema diciendo, cuidado, que aquí tienes mucha luminosidad y aquí tienes mucha menos. Es decir, cerca de la ventana yo tengo un 100% y lo más alejado puedo llegar a tener un 20% nada más. ¿Qué tengo que hacer con eso? Pues si yo tengo balastros electrónicos en las luminarias, la regulación aquí tendría que ser muchísimo mayor que la regulación aquí. Aquí con un 30% de esa utilización me es suficiente. Con un 70% al final puedo conseguir los lúmenes que yo estoy poniendo para esa estancia. Eso es un sistema automatizado, es un sistema domótico. El usuario no tiene que estar pendiente de eso. Los elementos que están conectados regulan por su cuenta y están mandando todas esas señales al controlador que está haciendo su función. Es decir, yo no tengo por qué estar controlando eso para poder obtener una eficiencia energética. Es el sistema automatizador el que te permite regular el consumo y utilizar un consumo adecuado en función de las necesidades que yo tenga. Ese sería un ejemplo de control de iluminación, consumo energético. Otro podría ser, yo puedo tener programadas las luminarias en función de escenas que se llaman. Yo no es lo mismo este habitáculo que yo tengo para presentaciones que una habitación. En este habitáculo yo puedo tener estas luminarias que tienen que tener una regulación alta porque va a estar cerca de la proyección y las de atrás de un poco más de intensidad para que no me deslumbre. Aquellas de atrás no me interfieren en la presentación, en las pantallas. Con lo cual, si yo doy la escena de ponencia, estas de aquí bajarían la intensidad lumínica y las de atrás podrían tener un poco más, para que la estancia estuviese iluminada por atrás y aquí oscuro para permitir la proyección. Y eso no lo tengo que hacer yo como usuario, lo hace el sistema porque está programado. ¿De acuerdo? Bueno, Julio, vamos fatal de tiempo, tenemos que cortar ya para que vayan a comer, entonces igual dejamos un par de minutos o tres por si alguien tiene alguna pregunta. O igual también les cuentas si hay alguna línea de subvención para esta la aplicación de sistemas domóticos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Solamente una apreciación. Estamos con consumo eléctrico. En consumo térmico también muchos elementos que se incorporan en la regulación. Aquí tenemos que regular la generación de energía térmica, que pueden ser las calderas. Y lo último, ¿cuál es la distribución de esa energía térmica desde la caldera hacia las estancias? Que la regulación es parecida a la de la luz. Yo puedo tener radiadores en la estancia y los radiadores controlados con reguladores. De tal manera que si yo por termostato controlo la temperatura en las diferentes partes de la estancia, cada radiador deberá irradiar la energía térmica adecuada. Con lo cual no tengo toda la habitación con la misma demanda térmica. ¿Lo entendéis? Eso se puede conseguir incorporando dispositivos de regulación. ¿Vale? Otra parte importante es que yo puedo tener el consumo térmico adecuado y optimizado, pero la generación de energía térmica también la puedo tener optimizada mediante elementos en los que intervenga en la eficiencia de contaminación. Es decir, me explico. Yo puedo tener una caldera de gasoil que yo sé que estoy utilizando un combustible fósil y que yo estoy emitiendo unas toneladas de CO2, toneladas, kilos, lo que sea, de CO2 a la atmósfera, pero puedo plantearme el cambiar la caldera de gasoil por una caldera de pellets que antes comentaban en la ponencia anterior. ¿Con eso intervengo en la demanda? No, intervengo en la generación. ¿Cómo intervengo en la generación? Porque el rendimiento de la caldera de pellets, hoy por hoy,
En algunas calderas, hay que mirar y habría que comparar caldera con caldera, el rendimiento de la caldera de Peles es superior al rendimiento de la caldera de gasoil, con lo cual obtengo un mejor aprovechamiento del combustible, es decir, utilizaría menos combustible, menos coste en combustible, a pesar de que la demanda puede ser la misma. Si intervengo en el combustible y intervengo en la demanda, intervengo en los dos factores. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Para todos estos elementos, para poder incorporarlos, hay que tener ponderación. Porque la automatización, en el momento que lo veamos funcionar, nos lleva a, sí, yo eso lo quiero. No, hay que ponderar y hay que ver cuál es el coste de eso. Y ese coste, con respecto a los ahorros, hacer un estudio que se llama retorno de la inversión. ¿Cuánto tiempo yo voy a tardar en amortizar lo que yo estoy poniendo? Si me interesa, lo implanto. Si no me interesa, implanto algo menor. Es decir, si yo tengo un retorno de inversión superior a los 15 años, me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando y mucho. Si yo tengo un retorno de inversión muy rápido, de 5 años, tendría que apretarme, solicitar un préstamo para poder incorporar esa tecnología, porque me supone que a partir del 5.º año, ese ahorro ya lo tengo yo en una disminución de costes. Es decir, ese estudio es muy importante. Y si no estamos preparados para hacerlo, como empresa finalista, o sea, como una empresa de turismo rural, siempre hay asesores que cuando te venden te pueden hacer ese estudio. Es decir, ten cuidado. En invierno, pero muy elevados hasta el punto de que a veces la gente se plantea, oye, en invierno que vendemos a tarifas más bajas, el coste que tenemos de calefacción casi que nos impide a veces sacar a la venta el alojamiento, sí, porque incurre ese mayor gasto, sí, que tal. ¿Cómo pueden buscar un asesoramiento en ese sentido? Bueno, hay muchísimas empresas la mayoría de las empresas de instalación de sistemas de climatización, tanto bien en calefacción como en sistema de calefacción de refrigeración, si tú lo demandas, te lo tienen que hacer. Deberían hacerlo, si no te cambias a otra que te lo permita hacer, ¿vale? Siempre están muy cautivos de que son propietarios de una determinada marca y demás, ¿vale? También hay asesorías o consultorías que te permiten hacer eso, pero la mayoría de la gente ahora, de los instaladores ahora, te venden ese servicio. Asesoramiento en eficiencia energética, energía. Eso se puede. Pero aparte de eso, también hay que estudiar los costes internamente, ¿vale? Y como digo yo, no tirarse a lo loco, porque parece todo muy bonito, pero hay que mirar un poco el retorno, sobre todo el retorno de la inversión. ¿Cuánto tiempo tardo yo en amortizar eso? ¿Cuánto tiempo tardo yo en pagarlo? Existen subvenciones de eficiencia energética y de la comunidad autónoma, es decir, eso depende de un plan de eficiencia energética del Gobierno de España, que ya lleva, pues no sé si ya lleva del orden de 10 años, con un plan anual, no, son cada 2 años, donde pone recursos para la implantación de medidas de eficiencia energética y de tecnología de eficiencia energética, ¿vale? Eso lo transfiere a las comunidades autónomas. En Asturias existe ese mismo plan. Lo que pasa es que después hay que mirar a ver qué destinan a cada cosa, porque la eficiencia energética no solamente para la edificación. Hay eficiencia energética para la edificación, para el transporte. Bueno, básicamente son los 2 sectores en los que ahora mismo se centraban. Y hubo una parte importante hace años, sobre todo en los últimos años, que se dedicó a la renovación de electrodomésticos. No sé si os acordáis de que te subvencionaban la compra de electrodomésticos con la famosa etiqueta de eficiencia energética, donde a través de las letras te identificaban cuáles eran los que tenían mayor eficiencia energética. Bueno, pues en los últimos años se dedicó a eso. Pero existen líneas de subvención y os puedo decir que cuando se empezaron no se cubrían los presupuestos, es decir, había más presupuesto de las solicitudes que se entregaban. Generalmente, quien te hace una instalación debería conocer cuáles son las solicitudes para poder solicitar las subvenciones. Y de hecho, en las campañas de promoción de las calderas de Peles, por ejemplo, una de las cosas que ya te calculaban en el presupuesto que te daban era si te daban la subvención de la Consejería del Principado de Asturias. Porque te dice, te cuesta esto, pero con la subvención te quedan esto. Ojito también con las subvenciones, ¿eh? Que las subvenciones se declaran. Y eso no te lo dicen. Eso no te lo dicen. Porque a mí me pasó, yo tengo el caso particular de que yo me hice mi casa y cuando yo pregunté por las instalaciones y fui a preguntar a empresas que instalaban Peles y preguntaba por eso, me decían, no, esto es una subvención y a fondo... No es una subvención a fondo perdido.
Es una subvención que hay que declarar después, pero que así todo te puede ser rentable, ¿no? Es decir, ¿quién en la Consejería, en la Dirección General de Industria, en Asturias, tiene una sección de eficiencia energética que el que quiera puede preguntar porque están, bueno, pues deseosos de dar información sobre eso? No obstante, si no queréis ir a la parte final, el instalador o quien realice la instalación debería conocer la información y si no, se lo preguntáis sobre eso. ¿Hay alguna web específica para consultar este tipo de cuestiones? En princas.es, en el Principado de Asturias, en la parte de eficiencia energética, ponéis en el buscador eficiencia energética, seguro que os va ahí y tenéis ahí las resoluciones de año por año, sacan la convocatoria de esas subvenciones. Es muy interesante eso. Vale, sería ir a la web www.asturias.org y ahí teclear en el buscador eficiencia Sí, energética para ver las ayudas. Tener en cuenta que ayudas hay desde Gobierno de España, Principado de Asturias y a nivel europeo. Lo que pasa a nivel europeo intervienen en proyectos más a gran escala, ¿no? ¿Por qué? Los comenté, pero hay una iniciativa estratégica de cara al 2020, que es el Horizonte 2020, no sé si os suena, que seguramente para otras iniciativas también es, que es la reducción del 20% en contaminantes y el incremento del 20% en la eficiencia energética, con lo cual hay líneas de actuación directas sobre eficiencia energética. Seguramente en los programas donde vosotros seguramente trabajáis, LEADER, PRODER, estas cosas, hay líneas de eficiencia energética fijo, porque esa estrategia es general para todas las iniciativas. Seguramente si vosotros implementáis medidas de eficiencia energética en el turismo rural, pues puede haber una iniciativa que os pueda encajar. Es decir, la eficiencia energética es un tema que no es de moda ahora, es un tema que va a ser de futuro y se va a implementar. Nosotros no trabajamos directamente en este campo, a nosotros nos interesa el de la industria, que todavía está más en pañales. La Fundación Metal, ¿te refieres? Fundación Metal.